Bueno, bienvenidas a este segundo encuentro. Seguimos transitando, este, en este segundo encuentro vamos a seguir transitando el camino del análisis de nuestra personalidad programada innatamente a través de nuestra fecha de nacimiento. Son los patrones estructurales que se van a ir manifestando de acuerdo al estado en que nosotros tengamos evolucionada cada vibración. Recuerden, como les dije en el encuentro anterior, que cada número, perdón, es una vibración. ¿Sí? Es una secuencia de experiencias que venimos a caminar en la vida y que muchas cosas pueden no resonarnos porque no las tenemos activadas o pueden no resonarnos porque ya la hemos evolucionado. En la estructura del número trae muchísima información, trae 4 compartimentos o aspectos o casas, lo social, lo económico, lo emocional, ¿sí? Que están relacionadas con el desarrollo de esa personalidad que luego se va a ir tejiendo con los 5 números que salen de nuestra fecha de nacimiento. Es un tejido alquímico de permanente movimiento. Por eso me encanta esta carta, porque esta numerología no te secuencia o te condiciona, sino que te muestra el camino evolutivo y en ese camino evolutivo uno va viendo en qué instancia está, ¿no? Eso se va a ir dando cuenta en la medida que va reflejando con cada número. Hoy vamos a ver la casa del yo me relaciono, que es mi personalidad externa. Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a hacerlo ordenadamente. Vamos a empezar con el número 1 y vamos a ir hasta los últimos números. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estamos grabando, sí. Bien. El yo me relaciono es cómo yo me manifiesto en mis vínculos externos. Es mi personalidad yo, del que vimos la clase del encuentro anterior, es mi personalidad profunda, facetada o con una máscara o con patrones de comportamiento que voy a ir eligiendo cómo mostrarme en función de todo mi contexto y mi historia de vida. ¿Sí? Ahí se tiene en cuenta dónde nací, el género que soy, la condición socioeconómica, la familia, etcétera, etcétera. Esa matriz de información que yo traigo van a activar o desactivar determinadas características o cualidades en función a mi realidad, en función a lo que yo he ido caminando a lo largo de mi vida. Uno puede leerle una carta a una persona de 20 años y después la vuelve a leer cuando tiene 40 años y va a haber muchos aspectos de esa carta que a los 20 no los pudo ver y a los 40 los recontra identifica, ¿sí? Porque la vida va haciendo que uno vaya caminando en esas experiencias. Lo que dice esto que hay como una ruta, ¿sí? Ancha de distintas, esto está muy relacionado con lo que hoy se llama la cuántica. Hay distintas posibilidades de presentación, de manifestación de mis perfiles psicoemocionales en esta casa como en las otras, y eso va a depender, entre otras variables, de lo que yo haya ido activando y del contexto en el que esté, ¿verdad? Y entonces eso va a ser como yo proceso. Entonces lo que vamos a ver ahora es la faceta del yo me relaciono, es decir, cómo soy yo en mi trabajo, cómo soy yo con mis amistades, cómo soy yo en los grupos de interés a los que formo parte, ¿sí? Con mi familia extendida, no con mi familia más íntima. Con mi familia más íntima soy más bien como soy en la casa uno, en el yo soy, ¿sí? Con mi familia más extendida, primos, tíos, etcétera, es un círculo social más alejado de mi ser. Mi familia más cercana, que serían mis padres, mis hijos, mi pareja, o alguna amistad muy profunda, puede ser un abuelo que te sea muy cercano, o sea, no estamos hablando de un vínculo solo que tenga que ver con un vínculo legal de padre o hijo, sino de un vínculo afectivo que sea muy profundo, muy cercano. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, por ejemplo, el número 1, la fecha, el mes de nacimiento vamos a analizar. Recuerden que en la numerología lo expresamos a un solo dígito, excepto que nos dé 10, 11, 22 o 33. O sea que nuestra fecha de nacimiento, perdón, nuestro mes de nacimiento va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el único que voy a sumar es el 12 que va a ser un 3. ¿Se entiende? El 10, el mes 10 y el mes 11 quedan igual. Entonces vamos a ir leyendo uno por uno. El número 1 en la casa del yo me relaciono, a vos Marianela, en la casa del yo me relaciono, el número 1, que era, acuerden que vimos que era el líder bondadoso, aquel que era líder, pero porque mostraba el camino por su propia unicidad, por su propia autenticidad,
por su propia razón de ser, y que como era el diferente, el líder, el visionario, el iniciador, en la casa del yo soy estábamos hablando, pero también eso se replica en la casa del yo me relaciono. Ahora, ¿cómo se va a manifestar esta personalidad? En lo social va a oscilar entre la humildad, la transparencia y la intolerancia y la dominancia. Va a ser un ser que va a tener tendencia a ser abarcativo, a tratar amablemente a las personas, un poco introvertido, a la otra polaridad, digamos, les estoy dando como los dos extremos de la energía, ¿no? Va a ir oscilando a lo largo de la vida. La idea es buscar el equilibrio a una personalidad más dominante, por ejemplo, ¿no? Más imperativa, más que quiere imponer su mirada, ¿no? Entonces es coercitivo y un poco puede ir un poquito asfixiador. Entonces, va a valorar la individualidad ajena porque valora su propia individualidad y por lo tanto le va a encantar, no va a haber juicio, va a aceptar lo diferente, no va a estar comparando porque entiende que cada ser es un ser único, como lo es él, que es uno. ¿Sí? Cuando está en expansión. Ahora, cuando el número se contrae y está en una faceta más negativa, va a tener tendencia a todo lo contrario, a enjuiciar. ¿Sí? Entonces van a ir oscilando entre la humildad, la transparencia, la adaptabilidad y la tiranía, lo crítico, lo juzgador, ¿no? Entre valorar lo diferente a señalar lo diferente, ¿no? El juicio, el juzgamiento y demás. Va a ser una personalidad que va a tender a ser muy valorado por la lealtad, ¿sí? Porque es un amigo leal, es un amigo incondicional, es un amigo que siempre va a estar para guiar y entonces es muy valorado por eso. Y cuando se contrae se va hacia el otro extremo, hacia la dominancia. Entonces va a ser una persona que va a ser invasiva, dominante, intolerante, como les dije recién, ¿no? Va a querer que los demás piensen y hagan como lo hace esa persona, ¿no? Entonces va a estar yendo entre eso, en que te acepto, te quiero, no te juzgo, te acompaño, te guío, soy abierto a hacer lo que yo digo, yo soy el dueño de la verdad, no tolero la diferencia y quiero dominarte, ¿sí? Esa va a ser la oscilación emocional, social que va a tener a lo largo de la vida. En la pareja, digamos, va a oscilar entre valorar mucho las parejas, digamos, las sociedades, perdón, los vínculos sociales, el otro, el complemento del otro, valorar mucho la integración del otro, a querer ser, a irse como a un 10, a un 10 en contracción, a querer ser una persona que marca el camino, dominante y que no le permite a los demás que aporten individualidad o creatividad, ¿sí? Va a tener esa tendencia, los unos. ¿Te viste ahí, Mariela? ¿Sí? Bien, buenísimo. No te escucho. No, desmuteaste el micrófono, pero lo mismo no se te escucha. Capaz que no está habilitado el micrófono ahí. Tenés que habilitarlo al micrófono, con wifi o con datos. Bueno, hasta que te puedas conectar, sigo con los otros. Espera un cachito que estoy. Ahí tampoco. Ahí te escucho. Ahí sí. Bueno, Ahí sí. ¿sabés qué creo? Yo tengo tres hijos varones. El del medio tiene, bueno, yo digo que es mi espejo. Y él tiene el número 11 y me pasa eso que vos decís con él, me pasa con todos, pero con él en particular me pasa un montón. Y espérate que ahora lo borré, no te la puedo creer. Bueno, y tengo acá, y tengo... eh, no, a ninguno más, eran otros números. Pero sí, con él me pasa eso, que exactamente lo mismo que vos decís, exactamente eso. Sí, lo amo hasta el cielo y a veces quiero que haga lo que quiero yo. Sí, sí. Y no me da bola, Bueno, obvio. porque él como es un 11 te desafía, primero que es un maestro vino a mostrar un camino y además te desafía en la bipolaridad. El 11 si lo sumas da un 2 y el 2 es el número de, digamos, bipolaridad en el buen sentido de la palabra, en el sentido de los extremos. El 2 está aprendiendo a manejar los extremos energéticos, el 11 también, en otra escala diferente. Entonces te lleva esta cuestión para
ejemplificarlo así que se entienda, no es que sea tan drástico, amor y odio, por decirte, ¿no? Te lleva eso, no es que sea esas las emociones, pero para darte un ejemplo de cómo te vas llevando ahí permanentemente en una cuestión, porque te está buscando ayudarte a que vos trasciendas esa tendencia y que integres en el equilibrio. Y el que se Sí, me parece a mí, porque tengo el otro hijo, es uno, igual que yo. O sea que es igual, es igual. Bueno, puede es que sea igual. diferente siendo un uno, ¿eh? Pero bueno, ¿Sí? sí, Bueno, porque uno puede estar expandido y el otro contraído. sí, pero me parece que él es como yo, las dos cosas. Ah, De bueno, ratos una cosa y de ratos otra. claro. Bueno, me encanta, qué Buenísimo, lindo. buenísimo. Bueno, vamos a ver el número 2, gracias. Vamos a ver el número 2. Espérenme un cachito. Bueno, el número 2, ¿se acuerdan que vimos que era el número de esto que le decía recién, la energía que empieza a descubrir la bipolaridad energética? Del uno, el único, surge una energía diferente, el espejo, ¿sí? Entonces está el otro. Entonces el 2 empieza a intentar integrar su conciencia, su existencia en este camino de evolución de la mente y integra que hay un otro que también existe, que piensa, que etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de planos muy inconscientes de un camino del alma, ¿verdad? Estamos hablando desde ahí, de patrones muy subjetivos que mueven nuestros comportamientos. No son cuestiones que nuestra mente lo intelectualice, son mandatos, patrones, rutas grabadas en nuestro inconsciente. ¿Se entiende? Ahí viene el programa. El 2 va a oscilar entre lo sociable, ¿sí? Y aquel que no le gusta mucho el vínculo social y que tiende a recluirse, tiende a ser una energía que va muy para adentro, ¿sí? Entonces tiende a aislarse. Entonces va a tener oscilaciones entre lo sociable, que además, como el 2 es muy amoroso cuando está en expansión y medianamente en armonía, es muy valorado por los otros porque es una personalidad que empieza a construir una lógica. Entonces es querido por los demás porque valora lo social, valora los vínculos, valora la amistad, valora la palabra, valora todas estas variables que tiene. Es un número que es muy excelente en todos sus roles, ¿sí? Es cuando está en equilibrio, cuando está en expansión, me gusta decir a mí. No digo positivo o negativo, digo expansión y contracción porque estamos hablando de energías. Para la creación no existe ni lo bueno ni lo malo, son todas distintas experiencias de vibración energética, ¿sí? Se van manifestando en distintas facetas. Los procesos con los que nosotros acompañamos esa manifestación son los procesos que nos van a dar a nosotros resultados que nos gusten o resultados que no nos gusten de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo a lo largo de la vida. Pero para la conciencia universal, para la fuente, todas las experiencias son válidas porque forman parte del todo. ¿Mm? Entonces, de lo sociable se puede ir a esto que les decía recién, a irse para adentro, como el caracol que se mete adentro, la tortuga que se mete adentro, a estancarse la energía, a no vincularse con los demás, a todo lo contrario de ser sociable, amoroso, a ser desconfiado, a no querer relacionarse con la gente y a ser muy introvertido, ¿no? En juicio se acrecienta el concepto de juicio, entonces una persona que tiende a enjuiciar y se polariza en la energía. El 2 tiene una energía muy hogareña, le gusta mucho la energía del hogar, digamos, los vínculos de la familia, el nidito. Y entonces cuando está en contracción se cierra muchísimo y esa energía hogareña se transforma en una energía bastante asfixiante, ¿sí? Entonces es asfixiante en sus vínculos cercanos, ¿sí? Es asfixiante en el trabajo, porque es como que replica esta mirada hogareña que tiene de este es mi hogar y como que aquí no entra nada cuando está en contracción y lo replica en los otros roles que pueda cumplir, por ejemplo a nivel del trabajo. Entonces son aquellos que cuidan su quintita, no le comparten el trabajo con nadie, no le explican nada a nadie, ¿sí? Porque tienden al juicio, a la desconfianza, a cuidar lo suyo, pero desde un concepto, el concepto que lo mueve es ese concepto exagerado de hogar, ¿no? Esto es mío, es mi cueva, es mi hogar y vos no podés entrar, ¿sí? Esa es la característica que tiene el número 2. No sé si hay algún número 2 acá, ¿no? Bien, después lo ven entonces.
Me imagino que estarán pensando en la pareja, en el compañero, el vecino, etcétera, etcétera, en mi suegra, en mi jefe. ¿Mm? Bien, vamos con el 3. ¿Les va gustando? ¿Va bien? Bien, ¿se va entendiendo? Bien. Vamos con el 3, que era la mente positiva, el artista, ¿se acuerdan? El primer número del amor, el que comienza a vincularse con la energía del amor, el que crea, el número empieza a desarrollarse la creatividad. Acuérdense de eso, que era del 1 al 2, el 2 era la bipolaridad energética, el 3 es la fecundación de la polaridad positiva y negativa, masculina y femenina, que se polariza, el yin y el yang, que se polariza y genera una nueva vida, una nueva conciencia. Ese es el 3. Por eso tiene mucho de creatividad, mucho de cuestiones que tengan que ver con el amor. Él quiere todo el mundo, está aprendiendo a lo que es el concepto del amor. No significa que un 2 no ame, que un 1 no ame, todos aman. Pero el 3 tiene como uno de sus propósitos es conectar a niveles muy profundos con la energía amorosa. Entonces, va a ser muy carismático, muy atrayente, muy magnético, muy agraciado. No es una gracia física de belleza, sino que es un encanto energético. Es muy seductor socialmente, es muy atrayente, entonces atrae buenas oportunidades, atrae negocios, atrae buenas relaciones, como también puede atraer, como diríamos nosotros acá, malas juntas cuando está en contracción, ¿sí? Porque ¿acuerdan cuando vimos la otra vez que decíamos que al 3 le llaman también el prostituto social? Tiene tendencia, le gusta mucho esto de caminar entre la línea de las dos energías positiva y negativa, entonces tiene esa tendencia a caminar por las cornisas, les gusta mucho el peligro y los desafíos. Entonces tienen tendencia a esto, ¿no? A pasarse de rosca, a pasarse de fiestas, a pasarse de rosca en cualquier faceta de la energía. Puede ser que se pase de responsable o de irresponsable en el trabajo, por ejemplo, o que se pase de compromiso en las relaciones sociales, amistades, etcétera, ¿sí? O en la familia y demás. Entonces, al tener tanta carisma y tanto magnetismo, esto de atraer energías hace que sea muy buscado por las personas para formar parte de sus vínculos. Y entonces si él no se habilita en eso porque está en contracción, es como que todo lo que tiene que ver con la intolerancia y el juicio se transforma como en un enojo y en un bloqueo y entonces tienden a ser agresivos, ¿sí? Tienden a ser desafortunados con sus palabras, tienden a ser, el 3 es la mitad del 6 y es la mitad de la energía en preparación del 6. El 6 se acuerdan que era el que se expresaba a través de las palabras y el 6 es el segundo número de evolución del amor. Entonces el 3 puede empezar a hacer como este prostituto social, una corrupción del verbo. Entonces pueden ser personalidades muy agresivas o hirientes o que no controlan sus impulsos, ¿sí? Pueden ser violentos también, por ejemplo, ¿sí? Cuando están en contracción. Bien, ¿algún 3? ¿Vos te ves, dice? ¿Sí? ¿Vos, Ana? Mis dos hijas son 3. ¿Y las ves así? Eh, sí, cuando están en contracción, sobre todo la más chica, sí, con las palabras es terrible. Terrible. Y la mayor, cuando está en contracción, eh, también, pero tiene otra forma de decir las cosas. O Claro, sea, te clava el puñal, pero despacito. La claro, otra chica te larga el puñal y después cuando terminó a la media hora viene y te abraza y te da beso. claro. La Hay que ver qué mayor, otros números, eso está condicionado por los otros números que tienen. claro. En cambio, la mayor en el 3 no, te larga las cositas, todo lo que te tiene que decir sin ningún tipo de problema. Claro, sin Sí, filtro diríamos. sin filtro, tal cual. Sin filtro. Bueno, vamos al 4, que era la mente equilibrada, el intelectual. Es el primer número de la enseñanza, son ideales profesores. El 4, intelectuales, inteligentes, complejos, supraconciencia,
la sabiduría, ¿no? Saben mucho, aunque no lo hayan leído, lo saben, no sé cómo hacen, pero lo saben. Bien, tienden a ser socialmente muy introvertidos y solitarios. Esa es su esencia. Los 4 tienen la tendencia a ser solitarios e introvertidos. No es una energía que esté en contracción, es su esencia del ser. Porque el 4 está terminando de cerrar el proceso de la mente y tiene mucho mundo interno, mucha vida interna, ¿sí? Y su mente ha evolucionado tanto que tiene mucha simplicidad en cuanto a las cuestiones de la vida. Valora las cosas simples de la vida, valora mucho la familia, ¿sí? Es la evolución del 2, valora mucho la familia y valora mucho la amistad, valora mucho la palabra, entonces son personas de palabra, de honra, de respeto, de galantería, son muy educados, aunque no es una educación intelectual, es una educación del ser, ¿sí? Son pausados, respetuosos, etcétera, etcétera, cuando están en expansión, ¿sí? Entonces, como son introvertidos, son poco demostrativos. No obstante eso, son muy buscados. Al 3 lo buscaban mucho porque era muy creativo, dinámico, carismático, ¿sí? Simpático, ¿sí? Tiene esa energía. A los 4 lo buscan mucho por su compromiso, por su palabra, por su razón de ser, por su honestidad, porque son adictos al trabajo, son adictos a la perfección, hasta que no terminan no lo dejan, busca que todo sea o es o no es, te dicen, o lo hago o no lo hago, o esto se hace así, ¿sí? No es que no hay atajos en los 4, las cosas se hacen o no se hacen, ¿sí? Son muy pragmáticos, ¿sí? Entonces, por eso tienen un gran valor social, porque las personas cuando están en esa energía, las personas lo buscan por eso, es un referente, un confidente, un consejero, un guía, pero no es un guía de liderazgo, es un guía del conocimiento, de la sapiencia. Es ¿cómo era? Ponerte un colegio Juan, los que tenemos más de 50, de 5 décadas se van a acordar de esa frase, ponete un colegio Juan, no sé si se acuerdan, son los bochos, no se acuerdan, yo no me acuerdo. Un sketch que había cuando yo era chica, que era una persona que sabía todo, ¿no? Entonces los 4 son los sabelotodos, los sabiondos, verdaderamente lo son. Y entonces son muy valorados por eso. Son poco demostrativos eh, y cuando están en contracción, o sea, tienen la tendencia los 4 tienen la tendencia a estar en el fondo de una reunión, en el rincón de una reunión, callados, son los que son de perfil bajo, esa es su esencia. Pero cuando se contraen, tienden a molestar, digamos, se va para el otro lado, quieren llamar la atención, no les gusta ser ignorado, llama la atención de distintas maneras, entonces pueden poner groseros también, agresivos, todo lo que les dije recién, que era en expansión, lo contraído de ese número, es decir, no cumplir con la palabra, ser irresponsable, ser no comprometido con los proyectos, no comprometido con las cosas que se dicen que se van a hacer, ¿sí? Y no valorar este vínculo emocional, este vínculo con el otro, ¿sí? Entonces no, se transforman en poco confiables, ¿sí? Cuando están en contracción. Bien, vamos con el 5. ¿Preguntas? ¿Les gusta, no? Ya les pregunté 20 veces lo mismo, pero porque quiero estar Sí, está segura de que les genial. Mi guste marido es también. 4. Ah, ¿tu marido es 4? Sí, mi marido es 4. Es, es Es así. así. Sí. Ay, Ya se bueno, qué lindo. entusiasmó, se la estuve leyendo. Se ¿A la entusiasmó. tuya? Digo, ¿querés que te la lea? Le pregunté, no lo empecé a leer, ¿viste? ¿Querés que te la lea? Bien, Ana, Estoy bien. mejorando, ¿viste? Sin Sí, imponer. Ana. ¿Y tenés ganas? Bueno, y se sentó y empezó, ¿viste? Se le cerraban los ojos. Digo, ¿estás aburrido? No te la leo más. No, no, sí, lee, lee. ¿Viste? Entonces después se despabiló. Eh, y tenés la mía también. No, si vos querés la tuya, tenés que hablar con Silvana. Habla con Silvana y arreglate. Yo, cosa mía. Así que seguramente en algún momento te va a hablar. Bueno. Bueno, bueno. Vamos con el 5, el corporalista. Discúlpenme, pero tengo una mosca. Está tremendo de moscas acá en Córdoba con tanta humedad que hay. El corporalista, el número 5.
¿sí? ¿Se acuerdan que era el número del cuerpo, el kinestésico, el que también tenía grandes dones de enseñanza, pero era una enseñanza a través de lo físico, más que, no quiere decir que no haya intelectualidad y contenidos, pero se transmiten a través de la experiencia y a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, si es un terapeuta, va a enseñar a través de su cuerpo, ¿sí? De sus propias experiencias. Si es un profe de gimnasia, también va a usar su cuerpo, ¿verdad? Si es un profe de musculación, también lo va a hacer a través de su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo es como el pizarrón a través del cual enseña, a través de sus propias experiencias, sus propias vivencias y a través de la utilización de la motricidad del cuerpo y demás. Entonces son muy estéticos, buscan mucho la perfección en el cuerpo y eso puede hacer que se contraigan y se vayan al extremo, ¿no? Que vean todo solamente de efectos. Socialmente son muy sensuales, los 5 tienen como los 3 esa sensualidad y esa atracción que no tienen que ver con la belleza física, sino con el magnetismo. También es un número muy magnético y muy atrayente. Son muy seductores también, son seres muy idealistas socialmente, por lo tanto creen mucho, son de los que van a ir atrás de los proyectos o por ahí utópicos o proyectos que requieren mucho esfuerzo pero que tienen una finalidad ideal, filosófica, transformacional, etc. Entonces pueden embarcarse en proyectos importantes, pero no por el proyecto en sí ni por las repercusiones que el proyecto le va a generar, sino por el proyecto mismo de lograr el objetivo, ¿sí? De cumplir con ese propósito, ese ideal, el ideal de lo que debe ser a nivel de los vínculos, a nivel de los trabajos. Entonces también son perfeccionistas, pero no es una perfección mental, sino que es una perfección que está más relacionado a la pureza, ¿sí? A lo equilibrado, a lo armonioso, ¿sí? Entonces van a estar siempre buscando esa energía. Como les dije recién, además sexualmente también son muy magnéticos, tanto como el 3, son los dos números que más conectan con la actividad sexual, digamos, no solo con la actividad sexual del hecho concreto, sino con todo lo que implica ese proceso de la seducción, de la pareja, del otro, pero eso lo aplican en todos lados, ¿sí? Cuando están trabajando, si están presentando un proyecto, cómo presentan el proyecto, si están dando una clase, cómo dan la clase, tienen en cuenta todos los detalles que hagan que lo que estén ofreciendo no solo sea bueno o contundente desde el contenido o desde lo que estoy compartiendo o haciendo, sino que además sea agradable, atractivo desde la belleza, ¿sí? Desde lo externo, ¿sí? De cómo se muestra. Entonces, te van a hacer un plato de fideos, que te inviten a tu casa a cenar y te van a hacer un plato de fideo, no va a ser un fideo así nomás, capaz que sea un fideo con manteca, pero seguro que algún detalle le van a poner, ¿sí? Porque no es solo lo que hacen, sino también es muy importante el cómo lo hacen y el contexto en el que eso se presenta, ¿sí? Entonces tiene que ser, están siempre buscando la armonía. Entonces socialmente van a ser personas que van a estar siempre buscando la armonía, buscando el equilibrio, buscando que todo se haga desde ese lugar, yo diría como orgánico, porque es una armonía, un equilibrio ya más de la naturaleza, ¿sí? El 5 está en el medio y tiene que ver con el cuerpo, entonces tiene que ver con la Pachamama, con la tierra, con la materia, entonces tiene que ver con esa expresión de lo que hacen y además son muy sensibles, por lo tanto, son muy vulnerables emocionalmente si no están en equilibrio. Y puedes sacarlo fácilmente de su eje y llevarlo a emociones que le dificulten expresarse, que le dificulten hacer las cosas, que puede ir oscilando entre una depresión o una hiperactividad o una alegría, se desequilibran fácil emocionalmente, ¿sí? Es un gran desafío para los 5 forjar el carácter. Y tener un 5 en la casa del yo me relaciono está más orientado a forjar el carácter frente a las cuestiones cotidianas de la vida externa, ¿sí? En los ámbitos que estamos viendo, los ámbitos sociales. Bien, vamos con un 6. El número del místico. El que vino a crear
o a destruir a través de las palabras. Tiene una tendencia a ser una personalidad muy próspera en todo lo que haga, exitosa, si está en expansión, porque el verbo es lo primero. Primero dijo, ¿no? Primero fue un pensamiento, palabra, ¿no? La palabra es la primera manifestación del movimiento de la energía de que sale de la mente y se traslada para poder ser creada, ¿sí? Crear algo. Entonces los 6 tienen el don de la palabra para crear y destruir. Si están en expansión van a crear, van a ser creativos y prósperos, socialmente muy aceptados porque son muy ricos socialmente, muy ricos materialmente, muy concretan las cosas que quieren. Tienen el don del consejo y el don de la expresión, entonces son personas que son también muy valoradas por la forma en que se expresan, por los consejos que dan, por la forma en que comunican las cosas, y entonces también tiene grandes dones de negociación. El 6 es el primer número de la evolución del espíritu. Entonces acuerden que el 6 primero conecta con el espíritu, con la creación y empieza a manejar esa energía más sutil. Está aprendiendo a manejar la energía insustancial de la palabra. Está aprendiendo, está haciendo sus primeros pasos. Cuando está en contracción, bueno, se pone todo lo contrario, ¿no? No puede generar buenas relaciones porque es muy agresivo, muy dañino con las palabras, muy hiriente, juzgador o crítico, y entonces tiene tendencia a los chismes, a contar intimidades de otros, entonces no es confiable, ¿sí? Se transforma en una personalidad no confiable. Necesita mucho el 6 cultivar lo místico y entonces relacionarse con todas las disciplinas, empezar a relacionarse con disciplinas que tengan que ver con el camino de evolución espiritual, porque es el primer número que empieza a darse cuenta que además de una mente y un cuerpo hay algo más, que son las emociones, y que es el camino, las emociones, la última parte del camino hacia llegar a los números espirituales, ¿no? El 11, el 22 y el 33, que son los números evolutivos de las misiones. Cuando las almas llegan a un número 11, 22 y 33, significa que está cerrando ciclos, está próximo a cerrar ciclos. Entonces ha evolucionado en alguna medida todos los números, cuando los tienen en misión, esos 3 números. Entonces, emocionalmente, los 6 se mueven cuando están en expansión a realizar todas sus labores desde un movimiento de confianza, de fe, de una fe propia a sí mismo y de una fe respecto de los demás, de todas las situaciones que se puedan presentar en la vida. Si empiezan a practicar el don de la fe. Entonces tienen fe en lo que hacen, tienen fe en los proyectos, tienen fe en las otras personas, creen verdaderamente desde un lugar auténtico, ¿sí? Creen desde un lugar profundo que tiene que ver con el amor a la divinidad, porque se empiezan a conectar y saben que empiezan a entender inconscientemente esto, de que hay otras energías que, que delimitan o influyen, perdón, nuestra existencia, ¿no? Que son las energías sutiles de la creación, todas esas energías que están a nuestra disposición, que tienen muchos nombres, ¿no? Entonces, cuando no están vibrando en esa energía amorosa de fe, se van a una energía de desconfianza y de vulnerabilidad, entonces no confían en sí mismos, sienten que todo el mundo está en contra de ellos. No es que sean no es que sean juiciosos o críticos de los demás, sino que creen que ellos no valen nada y entonces que todo el mundo está en contra de ellos, ¿sí? Esa palabra destructiva se vuelve sobre sí mismo y entonces empieza con esas creencias de inseguridad, vulnerabilidad, de sentirse con defectos, con dificultades propias que hacen que los demás no lo elijan, no lo quieran, lo excluyan, etcétera, etcétera. Bien. Vamos con el 7. Qué caras de concentración. Hola, Cris. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Te cortaste el cabello? ¿Te queda lindo o tenés una chuleta? Ah, bien. Bueno, vamos con el 7, el líder bondadoso. ¿Se acuerdan de ese número? El líder bondadoso es el alquimista,
el que se construye a sí mismo y ayuda a construir la identidad, la expresión, el camino, las experiencias del otro a través de una palabra de aliento, a través de una palabra de autorreferencia y de autovaloración de sí mismo y de los otros, ¿sí? Diríamos que sería como un coaching, ¿sí? Es una de las profesiones ideales para los 7, ¿no? Que te estimulan a evolucionar, a transmutar, a trascender a través de eh, el elogio, digamos, no se para en el defecto, sino se para en lo que ese error, por ejemplo, nos trae a nivel evolutivo de experiencia. Son también muy magnéticos. 3, 5 y 7 son los números más magnéticos de la carta numerológica, más carismáticos. Eh, Tiene una capacidad de imponerse frente a las personas, pero es por su carisma y por su don. Ya aprendió a hablar y habla de manera constructiva cuando está expansivo. Entonces tiene esa capacidad de pararse frente a los grupos de lo que sea, que se hace en el laburo, en los grupos de estudio, en la familia, etcétera, y marcar una diferencia o marcar un camino que haga que el grupo, todo el mundo vaya y quiera acompañarlo, ¿sí? Cuando está en expansión. Ese gran don que tiene cuando se contrae lo lleva a hacer a la pedantería, se le dice, a la arrogancia, a la omnipotencia, a manipular a las personas, a creerse superior, a manipular con el verbo, ¿sí? Diríamos nosotros, ¿cómo es? Dorarte la píldora. No sé si lo han escuchado ese refrán, porque si no ya también quedo como que solamente yo lo escuché, pero bueno. Entonces, se va mucho a la corrupción del verbo, como el 6. Cuando el 6 se vuelve destructivo con las palabras, se va mucho a la corrupción del verbo, pero el 6 lo hace porque dice las cosas desde un lugar de contracción, ¿sí? Desde un enojo, no puede administrar las emociones que esté viviendo, entonces dice lo que tiene que decir, y te lo dice o de un lugar constructivo y de luz, o de un lugar destructivo que te daña emocionalmente. Pero los 7 lo hacen desde un lugar de manipulación, ¿sí? No lo hacen desde un lugar emocional, como lo hace el 6 que le sale como visceral, es más visceral. El 7 lo hace sabiendo y midiendo cada una de las palabras. Entonces, cuando está en contracción, su verbo es más dañino que el verbo del 6. ¿Se entiende? Porque el verbo del 6 es un verbo emocional que responde a sus propios instintos emocionales. En cambio, el verbo del 7 responde a un proceso mental que busca transformar algo a su beneficio y que no le importa cuánto daño pueda llegar a hacer. ¿Se entiende? Tiene una carga negativa más contractiva, más pesada. Recuerden, son todas experiencias. Para la creación no hay ni malo ni bueno, son todas experiencias. ¿Sí? Entonces, emocionalmente va de conectar con el otro, de entender al otro, de involucrarse, de buscar herramientas para ayudar, de sus propios proyectos, los proyectos que intervienen son muy efectivos, generadores de buenos resultados, impulsadores de transformaciones, muy buenos con el dinero, no para guardarlo, pero sí para generarlo. No saben administrar el dinero los 7, son muy gastadores, ¿sí? Se les desvanece, lo generan, pero se les desvanece. De esa energía de misericordia, de compasivo, de tolerante, de acompañante y demás, se puede ir a, como dije hace un rato, yo soy superior a los demás, yo sé todo y los manejo desde ahí a todo. Entonces, muy típico personalidades como aquellos que son, ¿cómo es? Líderes de secta o de lugares así, que tienen como un pensamiento que toda la gente los sigue, son muy típicos los números 7 en contracción, cuando la energía que mueven es una energía contractiva, ¿verdad? Entonces, los 7 pueden dominar masas, ¿sí? No tienen tanta energía como un 10, que el 10 sería en contracción una faceta potenciada del 7, pero pueden dominar, manipular grupos para lograr resultados que él desee. Siempre van a estar
movilizando grupos en función de un objetivo. Cuando está en expansión siempre es un objetivo altruista. Al 7 lo mueve el altruismo, el bien, los buenos resultados, lo correcto, ya sea haciendo buenos negocios, no va a ser un negocio en donde va a ser muy raro que haga un negocio donde haya consecuencias negativas para otros, cuando está en expansión. Cuando está en contracción va a manipular todos los recursos para lograr su objetivo, sin importarle el otro, ¿sí? Bien, el 8 es el sanador, el armonizador, el que equilibra la energía, el que va a oscilar entre la pureza y la adicción, el que es el más energético de todos los números porque trae todos los dones del número del infinito, del equilibrio de las polaridades energéticas, el gran alquimista de la carta numerológica. También es muy kinestésico porque le gusta tocar, se relaciona mucho a través del tacto. Su presencia física socialmente impone una presencia, es una personalidad que se impone cuando entra a un lugar. Cuando está en expansión se impone desde una armonía, tiene una potencia física que irradia mucha luz y armonía, y cuando está en contracción, bueno, no, lo contrario, ¿no? Irradia caos, no irradia precisamente armonía, ¿no? Pero entonces va a ir de lo abarcativo, de lo contemplativo de los otros, de expresar solidaridad, amorosidad, contención, idealismo, sacrificios, altruismo. Se va desde esa energía a ser un vampiro energético, a chuparte la energía, ¿sí? Entonces, de dador de energía, porque trae los dones de la transmisión de la energía, ¿no? Es un catalizador y canalizador de la energía. De ahí se transforma cuando está en contracción, se le llaman el vampiro energético, es decir, atrae, magnetiza a las personas y es como que le roba, le chupa su energía, ¿sí? Los absorbe, es muy posesivo, dominante, inflexible, celoso. Y bueno, siempre está tendiendo, tiene esa sensación cuando está en contracción que no le alcanza. Siempre quiere más, porque es infinito. Entonces, cuando da infinito. Tiene que cuidarse de no dar de más, de no darse. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De no olvidarse de sí, porque es tan altruista que se olvida de sí y da, y se queda sin energía. Cuando está en expansión, que digamos, desde el punto de vista del dar a los demás está muy bueno, porque es un generoso, pero desde el punto de vista de su preservación no está bueno porque se consume su propia energía. Es como que él mismo se vampiriza para los otros, ¿no? Pero cuando está en contracción, así como es infinitamente generoso, es infinitamente absorbente. Entonces chupa la energía, se alimenta de los conflictos, se alimenta de las ideas de los demás, se alimenta de los pensamientos, se alimenta de las emociones de los demás, ¿sí? Entonces te absorbe completamente, te inmoviliza, ¿sí? Busca que estés solo para servirlo a él. Son muy buenos para trabajar en grupo porque cuando están en expansión son muy equilibrados, tienden al equilibrio y son muy buenos negociadores, mediadores, administradores, ¿sí? Comerciantes, muy buenos para todas esas cuestiones. Sanadores, ni hablar, ¿no? Todo lo que sea la sanación para los 8 son muy buenos también. Bueno, el 9 es el número del maestro de sí mismo, del amor incondicional, es el último número de la evolución. El 10 lo dejé para el último, pero cuando lo vimos los otros días lo vimos con el 1, ¿se acuerdan? Lo vimos ahí porque es como una faceta del 1. El 9 es la evolución máxima del camino del amor. El 9 se le llama el amor crístico, ¿sí? El amor incondicional. Cuando hablamos de amor incondicional, estamos diciendo que el 9 vino a cuidar, es el que más vino a cuidar de todos los números y vino a cerrar ciclos, por lo tanto va a tener experiencias de vida con muchas dinámicas y muchos desafíos porque vienen a cerrar pendientes cuando traemos un 9, depende de la casa que nos toque. En este caso yo me relaciono, viene a traer pendientes que están muy relacionados con los procesos de formación profesional, de trabajos, de proyectos de trabajo, de compromiso en organizaciones sociales,
de altruismo también, del bien público, del trabajo para la comunidad. Entonces se van a involucrar en proyectos que tengan que ver con el cuidado de animales, sacar animales de la calle, alguna cooperativa para fondos para un hospital o para un colegio. Se van a involucrar mucho con eso porque tienen un gran don de liderazgo también y tienen un gran don del hacer, pero están más relacionados a todo lo que tenga que ver con el altruismo y el trabajo para las minorías. Entonces vienen a sanar, a cuidar, a acompañar y demás, desde un amor que se llama amor incondicional porque no pregunta el 9, no juzga, no opina, él hace, él da. Decide dar, da, decide cuidar, cuida, y si no lo decide hacer, no lo hace. Y entonces, pero cuando está en la casa 2 está más relacionado con todo lo que tiene que ver con lo más material, con la realización, ¿sí? Porque el 9 en esta casa tiene un talón de Aquiles que es la superficialidad o lo banal, o son muy banales, muy básicos, muy banales, muy de lo estético y de lo superficial, o son también superficiales en cuanto a lo que emprenden en su vida, o sea, no se terminan de comprometer con sus proyectos, por ejemplo, son de los que están 20 años estudiando una carrera, ¿no? No terminan de comprometerse, ¿sí? Entonces, no terminan de profundizar en los conocimientos, no terminan de hacer nada, entonces son muy superficiales y ese es el gran talón de Aquiles de los 9 en todo lo que tiene que ver con lo que me relaciono con lo demás, ¿sí? Y entonces van a ir siempre yendo de lo constante, digamos, estamos hablando cuando está en contracción, entonces va a siempre ir oscilando, a ser constante, a buscar su realización, a ser concreto, a llegar hasta el máximo, a comprometerse a lo banal, lo superficial, ponerse objetivos que no son reales, lo mediocre, el pensamiento acotado o la mente estrecha, ¿sí? A ser imprudente en sus decisiones porque no termina de tener conciencia de las implicancias de lo que hace, ¿sí? Por esa superficialidad que tiene en su energía contractiva. Bien, el 10, que lo dejé para el último, después vamos a ver los números maestros, que es el líder duro, es el que va a ir entre la totalidad y la violencia, es el que es impredecible, es el que te puede fecundar y hacerte expandir y generar proyectos importantes, tienen una energía para poder socialmente tramitar y gestionar todos aquellos proyectos que sean difíciles o importantes, ¿no? En la vida. Entonces van a andar muy bien en grupos de trabajo que hayan desafíos grandes, como grandes empresas o desafíos sociales, van a estar metidos en organizaciones sociales en donde haya que mover mucha energía. ¿Sí? Tienen mucho poder de realización y siempre tienen que estar mirándose de permitir espacios de creatividad para todos, porque tiene la tendencia a la tiranía, digamos, a decir, acá las cosas se hacen como yo lo pienso y se hace mente estrecha, ¿sí? Toman un solo camino y no aceptan el compartir de las opiniones de los otros. Entonces pueden irse mucho a lo social, a la tiranía, a ser déspotas, a la violencia, a ser cínicos, a ser anular al otro, ¿sí? Influyen tanto en el otro que lo anulan, lo asfixian, lo queman, como si fuera como el sol cuando salimos en el verano a la 1 de la tarde, que nos achicharra, así nos quema a la persona. Pero cuando está en equilibrio, cuando está, mejor dicho, en expansión, va a ser muy influyente y es muy influyente, pero tiene una influencia porque es una personalidad muy ética, ¿sí? Entonces, tiene una influencia ética, porque marca un camino correcto del deber ser, un compromiso, un esfuerzo, una guía, una profesionalidad en lo que hace. Por ejemplo, Messi tiene un 10 de misión, por ejemplo, ¿no? Entonces, marca una personalidad así, ¿no? Él sería una personalidad que básicamente está más expansivo que contractivo, ¿sí? Porque por su forma de vivir, por todas las demás cosas que va mostrando, es un tipo que marca caminos, marca tendencias, genera negocios, mueve dinero, mueve cosas, mueve todo lo que ha hecho, pero a su vez es una personalidad bastante correcta, ¿no? Se lo ve sólido,
¿sí? Se lo ve sólido en sus convicciones, en sus compromisos, en la valoración de las amistades, la familia, en la forma en que vive. Entonces sería como, está como una energía más expansiva, ¿sí? Más equilibrada. Bueno, después los números maestros, tanto el 11 como el 22 y el 33, son iguales en cuanto a misión, porque como esencia vienen a sembrar semillas de conocimiento, de autoconocimiento y semillas de conciencia. Vienen a enseñarle a los demás números que existe una energía superior y que somos espíritus viviendo una vida en esta materia, una vida del camino evolutivo del espíritu. ¿Sí? Vienen a mostrar y vienen a hablarle de lo que cada uno de los otros números son. Por eso se les llaman los gurú o los maestros espirituales. Pero no se trata de un maestro espiritual, de un concepto que nosotros podamos referenciar con algún gurú de la India o Jesús o Buda, por ejemplo, ¿no? En esta etapa que estamos viviendo ahora la humanidad, son seres que vienen a cumplir un rol, pero un rol mayoritariamente muy vinculado con lo cotidiano, es decir, que van a ejercer esa función de maestro espiritual en su vida cotidiana y en distintos campos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un número 11, independientemente de a lo que se dedique, un número 11 va a ser aquel que le va a enseñar al otro de la conciencia de su ser, de la conciencia de quién es, de su cuerpo, de qué comer, de cómo vivir, de las emociones, de lo cotidiano, ¿no? Le va a hablar de la cosa cotidiana, la cosa que todo el mundo es un lenguaje que todo el mundo medianamente escuchó, ¿sí? Hoy estaba en el gimnasio y un chico le decía al otro, vos sabés que mi tía tiene cáncer y el médico le dijo que tiene que dejar el azúcar porque el azúcar alimenta el cáncer. ¿Vos podés creer eso? Le decía, no, ¿cómo puede ser yo que como tanto chocolate? Y hablaban los dos chicos en el gimnasio, ¿no? Un maestro número 11 va a venir a decirle eso, por ejemplo, ¿sí? Una cosa que es cotidiana, la alimentación, por ejemplo. Un maestro espiritual 22 va a venir a decir cosas más difíciles de entender, va a hablar en otros niveles, va a haber más científico, va a traer grandes estructuras, ¿sí? De conocimiento, nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial ahora, ¿no? O los avances en la medicina, o el descubrimiento de cuestiones científicas, o, bueno, todo lo que tiene que ver con estructuras más, o la epigenética, las neurociencias, por ejemplo, ¿no? La biodecodificación, que es una complejización intelectual de un lenguaje del cuerpo. Todas estas cuestiones están relacionadas más con actividades que están relacionadas con un 22. Y el 33 va a ser lo mismo que los otros dos, pero van a estar hablando más de conciencias relacionadas ya más al plano más sutil. Van a hablar más de cuestiones sutiles, entonces van a hablar de cuántica, de espíritus, les gusta todas esas cosas, ¿no? Lo místico, lo oculto, lo inconsciente, lo akáshico, ¿sí? Las almas, los maestros ascendidos, los ángeles, todo lo que tiene que ver con la tecnología espiritual, con todas las herramientas que hoy hay mucha gente que tiene 33 que se dedican a trabajar con las energías sutiles, ¿no? Que puede ser alguien que canaliza símbolos, o por ejemplo puede ser en la parte que está relacionada con el equilibrio energético, o por ejemplo Ana, que es instructora de Qigong, ¿sí? Está trabajando la alquimia energética, ¿sí? Está haciendo una función que tiene que ver con el manejo de la energía y con la espiritualidad, ¿sí? Bien, vimos rápido los números hoy. Preguntas. Sí, perdón, sí, Sí, Cris. una pregunta. ¿Y el 11 cuando está en contracción? El 11 cuando está en contracción va a tener la tendencia a precisamente a todo lo contrario, ¿no? A destacarse por no reconocer quién es, a cerrarse, a no cuidarse, a no conectarse con todo esto, a ser inconstante, inconsciente, inconformista, a traer conflictos
a polarizarse energéticamente en la contracción, a no encontrarle sentido a la vida, a ser perfeccionista, ¿sí? A ser superficial también, inconformista, ya lo dije, egoísta, materialista, pierde toda conexión con lo espiritual y entra en el plano de lo material en la energía contractiva, ¿sí? Yo tengo una Bien. pregunta, Sí, una pregunta de curiosa. ¿Hay alguien en este mundo que recuerde alguna vida pasada? sí, hay mucha gente. ¿Hay gente que recuerda sus vidas Sí, pasadas? sí, sí. Hay gente que incluso en las redes hay gente que yo ahora no se me viene ninguno. Em, ¿Por pero sí sí, si solos no o puedes hacer asociados? regresiones, si vas a hacer regresiones, hay profesionales que se dedican a hacer regresiones y te llevan a vidas pasadas. Digo, Sí, sí, hay gente que, sí, sí. no. Capaz que no toda una vida a lo mejor, y sí, sí eventos, sí, sí Mm, eventos de tu pasado, por ejemplo. mm. Eh, Vos sabés, Silvina, que eh, mi papá, mi esposo y mi único hijo varón, los tres son 11. Bueno, debe tener un sentido, ¿no? En mi vida, que los hombres en mi vida han sido todos 11. Sí, fíjate vos que tenés la cadena padre, pareja e hijos, los tres, Sí, los tres son 11. y se manifiestan similarmente las energías. Em, mi esposo y mi hijo más parecidos. Mi papá, no tanto. O sea, mi Hay que ver un... papá, mi papá es como más bueno, no en positivo, pero y mi esposo y mi hijo más En eh, contracción. en contracción. Sí, ¿Y eso que te dije de contracción, te lo identificás? ¿Lo ves en ellos? sí, 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 sí. En algunas cosas sí, sí, Sí. sí, sí, bastante, sí. Bueno, tenés que ver Y ahí yo, en qué y yo casa. soy 7, y yo soy 7, y bueno, la definición sí, bastante, bastante, bastante. Y eh, bueno, ahí tienes. Con tu 7 le estás ayudando a que ellos expandan ese 11. por ahí sí, por Puede ahí ser. sí, sí. Yo trato, sí trato, en algunos es más fácil, en otros menos, Uno tiene que pero ser. sí, Uno tiene que ser y con el ser irradia. y no, no, pero es real, es tal cual así, las definiciones eh, que has dado de cada número, yo, bueno, he ido viendo de mi grupo familiar y sí, bastante. Lo único que en el 7, eh, mis hijos por ahí, esto que decías que produce dinero, eh, no es que tengo el dinero, pero eh, bueno, es como que ya mis hijos cuando quieren comprar un auto o cuando quieren hacer algo, me dicen que les busque, eh, porque bueno, es como que suelo encontrar buenos negocios. Y eh, encontrás también buenos viajes, porque has viajado bastante y siempre encontrás unas promociones y unos circuitos tremendos. ¿O no? ¿Sos buena sí, para eso? en esas cosas sí. No que soy muy gastadora, no. No, en eso no me identifiqué, lo único, fue lo único, lo demás también. Y lo que dijiste del 7 en contracción también me identifico, Somos todo ¿no? el Bueno, tiempo expansión y contracción. Esto no es para juzgarnos, esto es para entendernos, para ¿sí? entendernos, Para claro. Y por entendernos. ahí pensaba mientras lo contabas y digo, el objetivo, me parece, de conocer esto es poder identificar cuando estamos en contracción Exactamente. y, y enfocarnos en trabajar, ¿no? Para cambiar esa energía. Sí. A mí la numerología me llegó en un momento en donde yo estaba en una crisis, porque de ejecutiva empresaria, todo el día vestida con trajecito, peluquería y uñas y qué sé yo, pasé hippie.
Pasé hippie, babuchas, campamentos en el monte, haciendo pie en los yuyos y bañándome cada 5 días. Entonces, así fue muy intensa. Y bueno, después que pasó eso y me di cuenta que había salido de un mundo A y me había metido en un mundo Z, en la otra extremo del abecedario, y que no sabía dónde estaba, yo no sabía si era A o Z, llegó en ese momento esta sabiduría y cuando me hice la carta me entendí tanto, porque uno de mis grandes desafíos como 11 de misión es la polaridad energética, es aprender a administrar los opuestos energéticos. Y miren cómo me pasé de una cosa a la otra hasta que después me fui equilibrando, ¿no? Yo tengo un 7 en la casa 1, por lo tanto siempre estaba buscando complacer a toda mi familia, dando, 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 dando. Y en ese dando, dando, uno queda sin energía. Tengo un 8 en dones y en la faceta de terapeuta, cuando me dedicaba a terapeuta presencial, atendía muchísima gente, daba consejo, y yo no me cuidaba igual, porque no tenía tiempo, no tenía energía, me descuidé y me terminé enfermando por esa energía, ¿no? Entonces cuando yo vi mi proceso que me estaba recuperando, por suerte fue una tironcita de oreja suave, no fue nada complicado, fueron benevolentes conmigo, rápido uno dice, este es mi 8, a ver qué pasó acá. Tanto que doy, me desinflé de energía, ¿se entiende lo que quiero decir? Di de más, por ese infinito y encima lo tengo en dones, tengo todo para dar, no tengo la energía que me lo contraiga. Y así cuando fui analizando cada vez mi número, me fui dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces, y cada vez que lo vuelvo a revisar a mi carta, yo me hice mi carta y cada vez que me la vuelvo a revisar, voy encontrando facetas de mí que en ese momento no las entendí en el momento y que hace un año atrás no las entendí. Y por ahí estoy, por ejemplo, estoy estudiando ahora, yo cursé el año pasado psicología social y siempre repetía, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero yo no sé, sabía porque no me había sentado a estudiar como yo estudio. Y eso es autoexigencia de mi 9. ¿Sí? Este 9 que les acabo de decir recién, la autoexigencia y el inconformismo, como que te parece que te falta. Entonces dije, termino las clases, descanso diciembre y enero y febrero me estudio todo. Y ahí estoy sentada todas las mañanas, por lo menos 2 o 3 horas estudiando, porque no quiero que empiece el 2024 si yo no tengo todos los temas vistos. Los tengo vistos, pero yo siento que los tengo que ver, los tengo que escribir en el cuaderno. Tengo cuaderno y voy escribiendo en los cuadernos, resumen, como cuando íbamos al colegio. ¿Sí? Cuadros, comparaciones, porque necesito eso, pero es parte de mi expresión. Antes como que luchaba contra eso y hoy entiendo que es parte de mi evolución, porque yo lo tengo en contracción y tengo que ir regulándolo, ¿no? Porque si no me paso de rosca. Empiezo a entender un tema y ¿qué hago yo? Estoy viendo un tema y ya me fui a abrir 4 libros distintos que nunca me lo dieron, pero yo me voy. Entonces me voy mucho, entonces me tengo que traer. Hoy estaba estudiando el capitalismo y hablaban de Marx y ya me fui a ver cuánto salía el libro de Marx para comprármelo y tengo como 20.000 libros para leer, pero también quería leer el libro de Marx. Dije, no, vuelve Silvana, a ver, vamos al resumen. Busqué el resumen y me quedé con el resumen, porque no, yo ya estudié economía y esto no es economía, están hablando de bases sociales que determinó Marx, ¿se entiende? Y yo como que me voy, y ese es el 9. Digo, quiero más, quiero más saber, quiero más saber, quiero más saber. ¿Sí? O sea, que uno diría, bueno, le gusta saber mucho, es expansivo. No, no es expansivo. Ahí me expandí de más. Me pasé de una polaridad a la otra, la intertransformación de la energía. Entonces, mirar la carta de cada uno te ayuda a entender desde qué lugar te estás moviendo. Ya, entonces te ajustas. O desde qué lugar te habla el otro, te contesta el otro. ¿Sí? Entonces te permite, por ejemplo, mi hijo se separó de la novia a principio de año, se peleó y le agarró él tiene un 5 en la casa de 1, en el yo me relaciono. Bueno, estuvo llorando, súper sensible, bajón, se deprimió, no quería dormir en su habitación, dormía en el living. Después que se le pasó la faceta depresiva de la emocionalidad, de la vulnerabilidad del 5, empezó a salir de fiesta todos los días prácticamente. Empezó a salir con los amigos, al pool, a comer, a bailar, a no sé cuánto, y un día lo senté y le dije, papi, equilíbrate. ¿Sí? Se fue al otro Equilíbrate extremo. porque vos tenés esto, esto y esto. Yo ya les hice las cartas a ellos
equilíbrate acá, te estás yendo de un lado al otro. Ordenate, equilíbrate porque te fuiste de acá a acá, se acomodó. ¿Sí? Pero no lo, en otro momento le hubiera dicho, ¿por qué sales tanto? ¿No? Y en cambio en este momento me doy cuenta que es su energía, él vino a aprender a manejar esa energía. Entonces yo lo que tengo que hacer le toco, equilíbrate. O mi hija que tiene un 6 de misión, o te da una ternura o te clava un puñal, pero que te deja sin habla. También hay que ayudarle a que se equilibre, porque tiene el don del verbo como misión. ¿Se entiende? Entonces, ella tuvo una faceta de los primeros años de su vida súper callada, que yo no entendía por qué era tan callada. Después, cuando dice su carta numerológica, me di cuenta, porque los 6 de misión, los primeros años de su vida no hablan, o son una cotorra insoportable, o no hablan. Y mi hija no hablaba, ¿sí? ¿No? Y cuando decía algo te atravesaba, ¿sí? Ahora que ya le evolucionó su número, que lo conoce, que lo hemos charlado, que ya está más grande, ahora sí habla. No habla mucho, pero cuando habla, siéntate. ¿Sí? Creo que dije los otros días. El otro día me decía, creo que lo conté en la otra charla, el otro día me decía, está de novia hace 2 meses. Y no me dijo, cumplimos 2 meses de novio con Nico o 2 meses que estamos saliendo. Me dijo, ma, hoy cumplimos 2 meses que estamos hablando con el Nico. Hablando. ¿Eso qué me está diciendo? Me está hablando del poder de la palabra, la importancia de la palabra porque tiene un 6 de misión, ¿se entiende? No me dijo estoy saliendo, estoy de novia, estamos hablando. Con eso define él su relación con un chico que quiere y con el que está saliendo. ¿Sí? Fíjense cómo son los patrones inconscientes de cada uno. Entonces, conocer esos números en profundidad nos permite saber, ir viendo desde qué lugar. Esto no quiere decir que vamos a ser unos seres evolucionados que no nos va a pasar nada y no nos vamos a enojar con nadie, pero sí vamos a poder entender y procesar las emociones de una manera diferente. Entender por qué. ¿Sí? ¿Por qué tiene mi pareja esa tendencia a contestarme? ¿O por qué es tan estructurado? Etcétera, etcétera. ¿Sí? O por qué mi hijo tal cosa, o por qué mi jefe tal otra. Y si yo tengo un jefe que tiene un número 10, y va a ser intenso ese jefe. Entonces, saber esas energías me ayudan a saber cómo me tengo que mover yo, desde qué lugar me tengo que mover yo. ¿Sí? Eso es lo que tiene de interesante. No importa cómo te llamas, tu DNI, tu historia de vida, los números son los números. Se activan o se desactivan determinada parte de los números. Algunos no, otros todos, otros una parte, pero es así, es un calco. Es como, te dicen que vos sos brujo, que me conoces de algún lado. No, es la numerología. Es tu fecha de nacimiento. Yo cuando aprendí esto, por la primera vez que cuando empecé a estudiar esto y lo aprendí, a todo el mundo le preguntaba, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Lo uso y lo usé muchísimo y lo uso cuando atiendo a las personas, le pregunto la fecha de nacimiento, pero más allá de tenerlo como dato, es porque ya le armo un número y me doy cuenta por qué lado, cuáles son por qué lo asocio con la medicina china. Entonces me fijo cuáles son las áreas que se va a manifestar psicoemocionalmente su cuerpo. ¿Sí? Es súper interesante. Bueno, no los aburro más. ¿Preguntas? La que viene vamos a ver la misión y ahí terminamos. Después si tienen dudas. Yo te quiero preguntar una cosa, Silvana. Sí, Con esto del número de las relaciones, ¿no? De la casa 2, ¿hay sí. alguna parte del cuerpo que se manifiesta, en la que se manifiesta el número? Suponete, yo soy, ¿qué te dije? Ya los tengo anotados acá. Yo soy 1. ¿Hay alguna parte del cuerpo que, digamos, que sufre o que se ve beneficiado cuando nosotros estamos en una etapa de expansión o en una de contracción? ¿O no está... Sí, sí, la numerología no lo relaciona, pero yo lo relacioné por mi experiencia y mis estudios, ¿no? Y la compatibilidad de los números con la medicina china. Los números 1 se expresan mucho a través de la mente, de las desarmonías a través de la mente, la enfermedad de la salud o la enfermedad mental, y Sí. también mucho a través de los intestinos, del Sí. sistema metal, le llaman intestinos y pulmones, por ejemplo. Se Ah, expresan mucho mira. a través de ahí.
¿Viste? El Sí. sistema metal, intestino y pulmones. Porque el uno empieza a delimitar la vida, empieza, acá nací yo, soy yo, estoy yo, y delimita, se delimita. Entonces el límite en el cuerpo es la piel, los pulmones, eh, el intestino como parte del mismo sistema y la mente, porque también es el número de la mente, ¿sí? Wow, sí, soy yo, soy yo. Bueno, qué bueno. Fíjate vos, no estás tan loca. Bueno. Bueno, corazones, ¿nos despedimos? ¿No hay más preguntas, nada? Sin preguntas. Muchas Sí. gracias. Beso a El lunes que todas. viene vemos la misión. Mañana nos encontramos nosotros. Mañana nos encontramos, sí. Gracias por tanto. Gracias, gracias, hermosa, mutuamente. Gracias. Gracias. Chaucito. Chao, gente hermosa. Mañana Adiós. subo Muchas el video y se gracias. los comparto. Muchas gracias. Gracias.